Hay muertes que México llora en voz alta. Y hay muertes que México olvidó antes de que el cajón se cerrara. Hubo ídolos que llenaron estadios, que hicieron gritar a familias enteras frente al televisor, que pusieron a México de pie con un solo gol. Y que un día, sin aviso, sin explicación, sin que nadie pudiera hacer nada, simplemente se fueron. Algunos en una carretera oscura a las 3 de la mañana. Otros con más de 50 balazos encima. Otros en un país extranjero, solos, sin que nadie del fútbol mexicano apareciera a despedirlos. Hoy vamos a hablar de 10 de ellos, 10 futbolistas que brillaron en las canchas de México, que fueron amados, aplaudidos, idolatrados, y cuyas muertes, algunas violentas, algunas silenciosas, algunas impunes hasta el día de hoy, merecen ser contadas. Algunos de estos nombres los vas a reconocer de inmediato, otros quizás los habías olvidado, y uno ya lo verás al final. Todavía duele como si hubiera pasado ayer. Quédate hasta el final, porque el último caso es el que nadie esperaba. Personaje 1, Diego Puma Chávez. El más reciente, el que todavía duele. Hubo una madrugada en Ciudad Juárez que el fútbol mexicano no ha podido olvidar. Era el 14 de febrero de 2024, el Día del Amor y la Amistad. Y mientras medio México dormía, un futbolista de 28 años perdió el control de su vehículo. Se estrelló contra un camellón y un poste y no volvió a despertar. Su nombre era Diego Chávez, pero en las canchas todos lo conocían como el Puma. Diego Chávez nació el 11 de mayo de 1995 en Veracruz. Desde niño cargó con ese apodo que le puso su tío, quien lo entrenó en las fuerzas básicas de los Tiburones Rojos. Le decías Puma porque en la cancha era una fiera, rápido, desequilibrante, con hambre de balón que no se le quitaba ni en los entrenamientos. Debutó profesionalmente con los Tiburones Rojos del Veracruz. Después vino una carrera que lo llevó por varios países. Jugó en España con el Salamanca de la Segunda División, en Perú con el Carlos Mannucci, y en México con Necaxa y Toluca de la Liga MX. Un jugador que siempre encontraba la manera de seguir adelante, de reinventarse, de no rendirse. Su último club fue Bravos de Juárez, y en Juárez, en esa ciudad que ya carga demasiados lutos, le llegó el final. FC Juárez confirmó su muerte en un comunicado en redes sociales. El Puma había fallecido en un accidente de tráfico. Tenía 28 años. No había señales de que algo así pudiera pasar. No hubo tiempo de despedirse, no hubo tiempo de nada. Un jugador de otra categoría. Lo llamaron en España. Un tipo querido por donde pasó, dijeron sus compañeros. Y sin embargo, el fútbol mexicano lo enterró en silencio. 28 años, una carretera, una madrugada de febrero. Nadie lo vio venir. Personaje 2, Octavio Centavo Muciño. El asesinato más impune de la historia del fútbol mexicano. Antes de hablar de su muerte, necesitas entender quién era este hombre cuando estaba vivo, porque Octavio Muciño no era cualquier jugador. Nació el 14 de mayo de 1950 en Jasso, Hidalgo, en lo que hoy es la Cooperativa Cruz Azul. Literalmente nació dentro del mundo cementero, se formó ahí, creció ahí, y cuando debutó con el primer equipo en 1969, a los 19 años, quedó claro desde el primer partido que ese muchacho delgado al que todos llamaban Centavo tenía algo diferente. En menos de 5 años como profesional, Muciño anotó 85 goles y sumó 48 asistencias en 170 partidos. Ganó 3 ligas con Cruz Azul, 2 torneos de CONCACAF y un campeonato de naciones con la selección mexicana. 6 trofeos, en menos de 5 años. Y en la final de 1972, cuando Cruz Azul aplastó al América por 4-0, fue el Centavo quien metió 2 de esos 4. El estadio entero coreó su nombre. México lo amaba. Tenía 24 años. Toda la vida por delante. Y un futuro que pintaba para leyenda absoluta. Pero el 31 de mayo de 1974, en Guadalajara, todo terminó. Muciño y su esposa habían salido a cenar con 2 amigos del futbolista y sus parejas al restaurante Carlos O'Willy's, un lugar muy de moda en esa época en la capital tapatía. Dentro del restaurante, un joven con mucho dinero y pocas consecuencias empezó a ofender al futbolista. Se trenzaron, los separaron. Todo parecía que quedaría en un mal rato. Pero al salir del restaurante, el Centavo cometió el error más generoso de su vida. Muciño se acercó a su agresor y le extendió la mano para hacer las paces. Sin palabras de por medio, el hombre sacó una pistola y le disparó 3 veces. Hombro, tórax y cabeza. Se fue corriendo en un auto de lujo. Y el Centavo quedó agonizando en la acera. Murió 3 días después en el hospital. Tenía 24 años. Lo que vino después es lo que más duele. El asesino huyó a Europa donde no podría ser extraditado. Los abogados de la familia alegaron que estaba mentalmente enfermo. Quedó libre. Las autoridades no continuaron con la investigación debido a las influencias de la familia del asesino. Nadie pagó por la muerte del Centavo. Nadie ha pagado hasta hoy. El mejor delantero de su generación. 24 años. Una mano extendida que nadie merecía.
y una bala que el fútbol mexicano nunca ha podido perdonar. Personaje 3, Pablo Hernán Gómez. Una familia entera destruida en una curva. Hay muertes que duelen solas, y hay muertes que se llevan a otros con ellas. La de Pablo Hernán Gómez fue de las segundas. Era argentino, sí, pero el fútbol mexicano lo adoptó como propio. Con apenas 23 años, era el ídolo del Pachuca y una de las figuras de la Liga MX. Su talento y carisma lo hacían brillar dentro y fuera de la cancha. Era de esos jugadores que la gente iba a ver, no solo apoyar a su equipo. Era de esos que te hacían levantarte del asiento sin saber todavía por qué. Y entonces llegó el 29 de enero de 2001. Pablo había pedido permiso especial al cuerpo técnico de Pachuca para visitar a su familia en San Luis Potosí. En un principio el permiso fue negado, pero la insistencia del jugador le dio el permiso que resultó ser fatídico. Viajaba de regreso a Pachuca junto a su esposa, Mónica Elizabeth González, y en el asiento trasero iban sus dos hijos, Pablo Leandro de 3 años y Paola Micaela de 1 año. Sobre la carretera Querétaro-Pachuca, en el tramo Ixmiquilpan-Huichapán, en la curva conocida como La Manga, el automóvil perdió el control. El impacto fue brutal. Pablo murió. Su esposa murió. Los 2 niños sobrevivieron entre los fierros del auto destrozado. 3 años y 1 año, solos en una carretera, sin papás. El jugador había insistido tanto por el permiso que al final se lo concedieron. Ese detalle, ese sí que alguien le dio, es el que persigue la historia de Pablo hasta hoy. El fútbol mexicano lloró a un ídolo esa semana, pero nadie habló lo suficiente de esos 2 niños que quedaron huérfanos en una curva a las afueras de Huichapán. 23 años. Una familia, una curva que no perdonó. Personaje 4, Nacho Flores, el ídolo que México olvidó. Las balas no, hay jugadores que definen a un club entero. Nacho Flores fue eso para Cruz Azul. Juan Ignacio Flores Ocaranza nació el 31 de julio de 1953 en la Ciudad de México. Debutó con la máquina el 17 de marzo de 1973, a los 19 años. Lateral derecho, técnico, inteligente. De esos jugadores que no necesitaban correr más que nadie porque siempre sabían dónde estar. Ganó 4 ligas 72-73, 1973-74, 1978-79 y 1979-80, un campeón de campeones, y fue reconocido 3 veces consecutivas como el mejor lateral de la Primera División de México. En 1980 y 1981, jugó el Mundial de Argentina 1978 con la selección mexicana. Militó 18 temporadas con Cruz Azul, solo con Cruz Azul. En 1990, se convirtió en el primer mexicano en la lista de futbolistas que militaron en un solo equipo durante toda su carrera profesional. 18 años, un solo escudo, una lealtad que el fútbol mexicano raramente ha visto. Cuando se retiró, Nacho no se alejó del club, se quedó cerca, trabajando con las fuerzas básicas, formando a los nuevos, devolviendo lo que el fútbol le había dado. Era la noche del 11 de agosto de 2011. Viajaba en una camioneta por la autopista México-Cuernavaca junto a sus hermanos Rosalba y Lorenzo y una niña de 9 años. Sujetos armados que viajaban en otra camioneta dispararon contra el vehículo de Nacho Flores cerca de la gasolinera del poblado de Chamilpa, en Cuernavaca, Morelos. En el lugar fueron recogidos más de 50 casquillos de bala de distintos calibres. 50 casquillos. Sus hermanos quedaron heridos. La niña sufrió una crisis nerviosa. Nacho Flores murió en el asiento del conductor. Cruz Azul confirmó su muerte esa misma madrugada con un mensaje en redes sociales, confirmado. Descanse en paz Ignacio Flores Ocaranza, maestro, amigo y padre. Nunca se supo con certeza quién ordenó el ataque, nunca se supo por qué. El crimen quedó sin resolver. Otro ídolo del fútbol mexicano muerto a balazos. Otra familia destrozada. Otra investigación que se apagó antes de llegar a algún lado. 18 años de lealtad a un club. 50 balazos en una autopista. Y un caso que el fútbol mexicano enterró junto con él. Personaje 5, Fernando Bustos, el campeón que murió solo en una carretera y nadie recuerda. Si hay un nombre que el fútbol mexicano ha borrado injustamente de su memoria, ese es Fernando Bustos. Fue parte del campeonísimo. Ese Guadalajara legendario que en los años 50 y 60 ganó campeonato tras campeonato y llenó el Estadio Jalisco cada 15 días. Bustos fue uno de los grandes ídolos del Guadalajara, ganador de 6 títulos de liga y anotador de 130 goles. 130 goles con la playera rojiblanca, en una época en que no había VAR, ni redes sociales ni highlights, solo el estadio, el balón y la gente que se desgañitaba en las gradas cuando él anotaba. Se retiró en la cima, con los títulos ganados, con el nombre grabado en la historia del club más popular de México. Y entonces vino el silencio. Porque cuando los futbolistas se retiran, el mundo sigue. Los estadios se llenan de otros nombres. Los aficionados aplauden a otros ídolos.
y los que antes eran intocables de pronto son solo un recuerdo. Fernando Bustos tenía apenas 8 meses de retirado cuando llegó su final. El 23 de septiembre de 1979, Bustos falleció tras un trágico accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río. Perdió el control de su automóvil, chocó contra una pipa. Lo llevaron al hospital, pero no hubo nada que hacer. Fue el único de los 27 pasajeros que no sobrevivió. Léelo de nuevo. 27 personas en ese accidente. 27. Y la única que no salió con vida fue el hombre que había metido 130 goles con Chivas. El hombre que había ganado 6 títulos. El ídolo que 8 meses antes todavía corría en una cancha de fútbol. 33 años, retirado apenas, con toda una vida por delante como exfutbolista y una carretera que no le dio esa oportunidad. Hoy, pocas personas recuerdan el nombre de Fernando Bustos. No hay homenajes masivos, no hay estatuas, no hay programas especiales en su honor. Solo ese número que no se olvida. 130 goles, 6 títulos, 27 sobrevivientes. Y él no entre ellos. Personaje 6, Ian Legorreta. 19 años, una promesa, un árbol. Este es el caso que más duele de todos los que no llegaron a nada, porque los demás al menos tuvieron tiempo de brillar, de ganarse el aplauso, de saber lo que era pararse en una cancha profesional y escuchar su nombre. Ian Legorreta no tuvo eso. Era una promesa de las fuerzas básicas del Atlético de San Luis. 19 años. Uno de esos chicos que los ojeadores marcan con círculo rojo en su libreta. De los que hacen pensar que el fútbol mexicano tiene futuro. Ian Legorreta, futbolista de 19 años perteneciente a las inferiores del Atlético de San Luis, conducía su auto a exceso de velocidad cuando perdió el control del vehículo. Se estrelló contra un árbol y murió al instante. Al instante. No hubo hospital, no hubo días en coma, no hubo oportunidad de despedirse. Un árbol, una velocidad de más. Y todo lo que ese muchacho pudo haber sido se apagó en un segundo. Los servicios de emergencia llegaron rápido, pero ya no había nada que hacer. 19 años. Ni siquiera había debutado en primera división. El fútbol mexicano lo lamentó unos días, lo mencionó en algunos titulares, y luego siguió adelante, como siempre, como si nunca hubiera existido. Pero hubo una familia que no siguió adelante, que se quedó con la ropa de un muchacho de 19 años colgada en un closet, con una cama que ya nadie iba a deshacer, con un sueño de fútbol que no llegó a ningún lado. 19 años, un árbol en una carretera, y el fútbol mexicano que no supo cómo honrar lo que nunca pudo ser. Si estas historias te están impactando, regálanos un like para que lleguen a más personas. Hay familias detrás de cada uno de estos nombres que merecen ser recordadas. Continúa viendo. Personaje 7, Ezequiel Cheque Orozco, el que se fue peleando hasta el último minuto. Hay muertes que llegan de golpe, sin aviso, sin tiempo de prepararse. Y hay muertes que llegan despacio, que te van quitando todo poco a poco, que te dejan tiempo para saber que te estás yendo. Y eso a veces es peor. Ezequiel Orozco vivió la segunda. El Cheque no fue un jugador de portadas ni de contratos millonarios. Fue de esos futbolistas que el fútbol mexicano necesita pero raramente celebra. Un delantero que pasó por Necaxa, Jaguares y Atlante en primera división. Su último equipo fue Murciélagos en la extinta Liga de Ascenso. No fue campeón de nada sonado. No ganó el Balón de Oro mexicano. No salió en los pósters de las revistas de fútbol, pero jugó, y jugó bien, y durante años le dio todo al balón. Cuando se retiró, nadie organizó un partido homenaje masivo. Nadie llenó un estadio para despedirlo. El fútbol siguió girando como siempre, sin voltear a ver a los que quedan atrás. Y entonces llegó noviembre de 2016. Le detectaron cáncer pulmonar. Desde ese momento el Cheque peleó, con todo lo que tenía. Con la misma garra con la que alguna vez peleó cada balón dividido en una cancha de primera división. Pero el cáncer no perdona igual que un marcador en el minuto 90. Ezequiel Cheque Orozco murió el 16 de marzo de 2018, 15 meses después del diagnóstico. 15 meses peleando en silencio, sin los reflectores que merecía, sin el reconocimiento que debió haber tenido. Murió como vivió su carrera, sin escándalos, sin ruido, sin que el fútbol mexicano se detuviera a mirarlo. Hubo algunas notas en medios deportivos, algunos mensajes de excompañeros en redes sociales, y luego el silencio. El mismo silencio que acompaña a todos los que el fútbol usa y después no sabe cómo despedir. El Cheque Orozco se fue peleando hasta el último minuto, y el fútbol mexicano ni siquiera tuvo la decencia de aplaudirle esa última batalla. Personaje 8, Cesario Victorino, tricampeón con Cruz Azul, muerto en un autobús sin frenos. Este nombre debería resonar más de lo que resuena. Cesario Victorino Ramírez fue parte de uno de los Cruz Azul más grandes de la historia. El equipo cementero de los años 70 que ganó campeonato tras campeonato.
y que convirtió a la máquina en sinónimo de grandeza en el fútbol mexicano. Victorino fue tricampeón con Cruz Azul, 3 títulos de liga. Formó parte de esa generación dorada que el fútbol mexicano recuerda con nostalgia cada vez que Cruz Azul tiene una mala racha. Cuando se retiró como jugador, no se alejó del fútbol, siguió dentro, porque el fútbol no es solo una carrera, es una forma de vida. Y Cesario lo sabía mejor que nadie. Ya retirado, dirigía al Pachuca de segunda división. Un técnico joven, con hambre, con ideas, con toda una carrera como entrenador por delante. Y entonces llegó ese viaje. La causa de su muerte fue un accidente carretero. El autobús en el que viajaba el equipo se quedó sin frenos. Sin frenos. No hubo nada que el conductor pudiera hacer. No hubo decisión equivocada, ni exceso de velocidad, ni descuido humano. Fue una falla mecánica. Un autobús que dejó de responder en una carretera. Y un hombre que había ganado 3 títulos de liga sentado en uno de esos asientos cuando todo se salió de control. Cesario Victorino murió en 1999, tricampeón con Cruz Azul, entrenador en ascenso, muerto en un autobús sin frenos en una carretera mexicana. La vida del fútbol es así de cruel, te da todo en la cancha, y luego te cobra la cuenta de la manera más absurda, en una curva, en un accidente, en un momento donde el talento, los títulos y los años de carrera no sirven para nada. Cesario Victorino merecía más tiempo. El fútbol mexicano merecía ver qué hubiera hecho como entrenador. Ninguno de los dos tuvo esa oportunidad. Personaje 9, Miguel Ángel Peñalosa. 20 años. Un semáforo en rojo y el fútbol que se quedó sin saberlo. Hay casos que te rompen el corazón de una manera diferente. No porque el jugador haya sido el más famoso, no porque la historia sea la más escandalosa, sino porque en la muerte de Miguel Ángel Peñalosa hay una injusticia tan simple, tan estúpida, tan absolutamente evitable, que duele de una manera distinta. Miguel Ángel Peñalosa tenía 20 años, jugaba en Pumas. Era uno de esos jóvenes que el fútbol mexicano empieza a mirar con atención, de los que están en la fila de espera para dar el salto definitivo al primer equipo. Todo estaba por comenzar para él. Era el 29 de diciembre del año 2000. Las fiestas de fin de año, la Ciudad de México con esa mezcla de caos y celebración que tienen esas fechas. Peñalosa conducía su automóvil en la Ciudad de México, cuando fue embestido por otro vehículo que se pasó un alto, un semáforo en rojo que alguien decidió ignorar. Peñalosa sufrió un traumatismo cráneoencefálico y murió en el hospital. 20 años. No fue una mala decisión suya, no fue exceso de velocidad, no fue una noche de excesos, fue otro conductor. Fue un semáforo que alguien no respetó, fue la peor clase de mala suerte. Miguel Ángel Peñalosa iba camino a algún lado esa noche de diciembre. Quizás a ver a su familia, quizás a celebrar el fin de año, quizás solo a manejar, y no llegó. El fútbol mexicano perdió esa noche a un jugador que todavía no había tenido tiempo de mostrar todo lo que podía ser, y eso es lo que más pesa, no lo que fue, sino todo lo que nunca pudo ser. 20 años, un semáforo, una decisión de otro que borró una vida entera. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como estas. Y quédate, porque el siguiente caso es el más impactante de todos. Nadie lo esperaba. Personaje 10, Cristian Chucho Benítez, el más querido, el más inesperado, el que nadie pudo creer. Si hay una muerte en la historia del fútbol mexicano que todavía no termina de asimilarse, es esta. Porque no fue en una carretera, no fue a balazos, no fue una enfermedad que llegó despacio y dio tiempo de prepararse. Fue de golpe, sin aviso, sin sentido, en un país lejano, a los 27 años, recién campeón. Cristian Benítez, el Chucho, llegó a México procedente de Ecuador. Desde el primer día quedó claro que ese muchacho no era uno más, era diferente. Tenía esa cosa que no se enseña ni se compra, esa capacidad de decidir partidos cuando el partido más lo necesita. Jugó en Santos Laguna, hizo historia, se fue al Birmingham City de la Premier League inglesa, regresó a México y en el América encontró su mejor versión. Goleador, líder, ídolo. Con las Águilas ganó el campeonato del Clausura 2013, festejó con su equipo, abrazó a sus compañeros, levantó el trofeo. Y 2 meses después estaba muerto. Se había ido a Qatar, al El Jaish SC, un contrato nuevo, una aventura nueva, una página nueva en su carrera. Llevaba menos de un mes en ese país cuando cayó al suelo durante un entrenamiento. Paro cardíaco. Lo llevaron al hospital de emergencia. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no hubo nada que hacer. La arteria que le falló era indetectable. Los estudios médicos más avanzados no la habrían encontrado. No había síntomas, no había señales. No había manera de saber que ese corazón que latía con tanta fuerza en cada partido estaba a punto de detenerse. Tenía 27 años, recién campeón con el América, recién llegado a Qatar solo. La noticia llegó a México como un balazo. Los jugadores del América no podían creerlo. Sus compañeros de la selección ecuatoriana no podían creerlo.
Los aficionados de Santos, de Birmingham, de todos los clubes por donde pasó, no podían creerlo, porque el Chucho Benítez no parecía alguien que pudiera morirse así, tan rápido, sin aviso, tan lejos de todo lo que amaba. 27 años, un corazón que nadie vio fallar, y un vacío en el fútbol mexicano que todavía hoy, más de una década después, 10, nadie ha logrado llenar del todo. Ese es el Chucho Benítez, el último de lista y el que más duele. 10 nombres, 10 historias que el fútbol mexicano recuerda poco y merece recordar mucho. Algunos se fueron en una curva a las 3 de la mañana, otros a balazos en una autopista, otros en un país que no era el suyo, solos, sin que nadie del fútbol que los aplaudió llegara a tiempo para despedirlos. Hay algo que une a todos estos hombres más allá de las canchas y los títulos. Todos brillaron. Todos hicieron a México vibrar en algún momento, y todos se fueron antes de que el mundo estuviera listo para dejarlos ir. El fútbol tiene esa crueldad silenciosa, te sube al cielo mientras juegas. Te ponen portadas en carteles en la boca de millones, y cuando te vas, sigue rodando, sigue girando, como si nunca hubieras existido. Pero existieron, el centavo Muciño existió, y extendió la mano cuando no debía haberlo hecho, y lo mataron por ser generoso. Nacho Flores existió, y le dio 18 años a un solo club, y lo mataron en una autopista con 50 balazos y nadie sabe todavía quién dio la orden. El Chucho Benítez existió, y se fue a Qatar con sueños nuevos y un corazón que nadie supo que estaba roto. Pablo Hernán Gómez existió y dejó a 2 niños solos en una carretera que no perdonó. Todos existieron y merecen que los recordemos, no solo hoy, no solo en un video, sino cada vez que veamos un partido, cada vez que un jugador meta un gol y el estadio explote, cada vez que alguien se pregunte por qué el fútbol nos importa tanto. Nos importa porque los que jugaron le pusieron vida al juego, a veces, literalmente. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias no conocías? Comenta el nombre del jugador que más te impactó. Y si conoces alguna historia de un futbolista que se fue demasiado pronto y no está en esta lista, escríbela abajo, porque estas memorias no deberían perderse.